Bien, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Rafael Arias Ortiz y es para mí un gusto dirigirme a ustedes este día jueves 8 de septiembre del 2022. No pudimos dar lo que fue la tutoría el día de ayer. Si ustedes se han fijado, no sé si han revisado, que las tutorías de repaso de la materia lógica y teoría de conjuntos están asignadas para los días miércoles, pero a mí se me dificulta dar la tutoría los días miércoles. Entonces, eh, vamos a dejar las tutorías de repaso para lo que son los días jueves. Entonces, vamos a quedar así para que ustedes, digamos, no estén esperando si va a haber tutoría el día miércoles o no, la van a pasar para el jueves. Entonces, desde ya quedamos así, que para los días jueves va a ser la tutoría de repaso de la materia lógica y teoría de conjuntos. Bueno, espero que no tengan interferencia con otra materia. Espero que no lo tengan, pero si ustedes lo tienen, me avisan, por favor. Bueno, sí, incluso si en este momento ustedes tienen interferencia o más noche, avisen, por favor, para yo tomar en cuenta esa situación y no interferirles en ninguna otra tutoría. Bien, pero si no hay, pues creo que no habría problema demos, que la demos los días jueves, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna sugerencia, alguna observación o alguna duda o algo al respecto. No sé, Yesenia, Edith, Janet, Marcela y el otro o la otra estudiante conectado o conectada de código RE 22004. Dice RE 22004 que no tiene ninguna tutoría. Bueno, las dejaríamos esta tutoría entre 6 y 6 y media. Es decir, que iniciaríamos bien a las 6 o a las 6 y media. Así quedaríamos para, para esa hora, para las tutorías de repaso de esta materia. Vamos a ver, a ver por acá, voy a compartir la pantalla. Antes que todo, yo necesito que me confirmen si se oye bien clara mi voz o se escucha interferencia. Si se escucha interferencia, me avisan, por favor. Porque no estoy en mi casa, sino que estoy afuera, porque tuve que salir y tuve que hacer un esfuerzo. Entonces me indican, por favor, si no hay interferencia y si hay mínima o si hay mucha o no se escucha nada de interferencia. No es mucho, es muy bien. Pero bien, démosle entonces. Tenemos por acá lo que es la presentación. Alguien está escribiendo. La presentación. Bien, yo ahorita ya estoy presentando ahí la diapositiva. Quiero decirles de que hoy vamos a abordar lo que es la unidad número 3, que es precisamente teoría de conjuntos. Entonces vamos a entrar a la unidad 3, esa parte de teoría de conjuntos. Esta sería la tutoría número 3 de repaso. Hoy vamos a ver, o solamente vamos a tocar algunos conceptos sencillos, básicos y necesarios, pero que no vamos a profundizar en la tutoría ordinaria sabatina. Para la redundancia de este próximo sábado, sí vamos a desarrollar algunos ejercicios, digamos, con un poquito más de riguridad. Hoy vamos a ver, digamos, el material que tenemos ahí
en la plataforma. No sé si ustedes le han dado un vistazo, si lo han leído, si lo han revisado, si le han dado alguna repasada. Entonces vamos a ver, bueno, aquí traigo algunos conceptos que vamos a ver. Por ejemplo, conjunto universal, conjuntos especiales, conjunto vacío, igualdad de conjuntos, etc. Vamos a iniciar, vamos a ver. Permítame. Podríamos ver también, digamos, operaciones con conjuntos. Que eso viene a ser parte de lo que podríamos hablar de lo que son, digamos, intersecciones, unión, diferencia simétrica o simplemente diferencia. Entonces, pues podríamos ver algunos, digamos, algunas características de algunos conjuntos que son de suma o de mucha importancia en lo que es esta materia. Eh, vamos a ver por acá. Por acá está el material. Este es el material, digamos, de la unidad 3, es como el material o el contenido base de la unidad. Bien, tenemos por ahí una larga historia de los orígenes de que son los conjuntos. Cuando nosotros hablamos de un conjunto en palabras sencillas, en palabras, como dice por ahí de buen salvadoreño, palabras que nosotros podemos entender, podríamos decir que un conjunto es una colección o una cantidad de objetos o elementos. Puede ser de una misma naturaleza. Como por ejemplo, cuando hablamos de conjuntos, podríamos decir de que un conjunto es la cantidad de alumnos que hay en un salón o la cantidad de personas que hay en un restaurante. Ese sería, digamos, lo que es un ejemplo de conjuntos, un ejemplo de conjunto. Podríamos asociarlos a nuestro entorno como lo que es la matemática, un poco más cercano. Podríamos decir de que un conjunto es la cantidad de números enteros que pueden existir. Podríamos hablar de conjuntos finitos e infinitos. Entonces ahí vamos introduciéndonos a otros conceptos o otras cualidades que podría tener lo que es un conjunto. Un conjunto puede ser, digamos, el conjunto o la colección de números enteros, que podríamos decir de que dentro de ellos podríamos hablar de los números enteros negativos y de los números enteros positivos. Entonces, podemos hacer una distinción y poder hablar de subconjuntos y ahí involucramos lo que es otro concepto, que, por ejemplo, un subconjunto podríamos decir que es el, el conjunto de los enteros negativos o el conjunto de los enteros positivos. Porque cuando nosotros hablamos del conjunto de los números enteros, ahí involucramos los enteros positivos y los enteros negativos. Pero cuando hablamos de un subconjunto, por ejemplo, podríamos decir los números enteros positivos, que estos están dentro de los números
entero, como un subconjunto, como una porción de lo que son los números enteros, son los números enteros positivos, o también podríamos decir los números enteros negativos. Podríamos hablar de otro subconjunto que está dentro de un conjunto más grande, por decirlo así, el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros. E incluso podríamos decir que el conjunto de los números naturales es el mismo conjunto, es el mismo conjunto de los números enteros positivos. Sí, porque por ahí hablábamos, perdón, porque por ahí se dice, ¿qué son los números naturales? Los números naturales son aquellos que sirven para contar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista que sirven para contar, significa que iniciaría desde cero. Porque, por ejemplo, digo yo, ¿cuánto tengo de dinero en mi bolsón? Estoy contando, estoy, digamos, asociando a una cantidad. Digo, si no ando en ningún dólar, digo, no tengo ningún 5, no tengo ningún dólar. Estoy diciendo que tengo $0. Entonces, si tengo un dólar, digo, tengo un dólar, $2, $3, etcétera. Entonces, ese es un subconjunto. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver. Acá tenemos lo que es algunos, digamos, algunas cuestiones que debemos de considerar en lo que son los conjuntos. Dice acá que adoptaremos la convención de utilizar letras mayúsculas como A, B, X, Y para denotar conjuntos y letras minúsculas como A minúscula, B minúscula, X minúscula, Y minúscula para denotar elementos. Que estos elementos pueden ser, valga la redundancia, elementos que están dentro de un conjunto específico. Muy bien. Tenemos por ahí que dice que para indicar que un objeto A pertenece a un conjunto C, escribiremos A y esa letra como mayúscula E. No es que es una letra mayúscula, sino que es un símbolo de representación de pertenencia de un elemento a un conjunto. Entonces, si decimos que el elemento A pertenece al conjunto S, vamos a representarlo como A y esa E como tipo mayúscula, y vamos a representar con la letra mayúscula el conjunto. Entonces, cuando yo hago eso, esta parte que tengo acá, estoy diciendo que A pertenece a S, donde E es la letra griega epsilon. Entonces, aquí tenemos, es la letra griega epsilon en minúscula. Epsilon en minúscula. Utilizaremos la denotación A y el símbolo epsilon con una rayita que lo cruza y la letra S para indicar o para denotar que A no está, o para denotar que A no es un elemento de S. Entonces, luego tenemos que la expresión A está en S o pertenece a S, se puede leer de cualquiera de las siguientes formas. Bye. Aquí hay una serie de representaciones para decir que un elemento pertenece a un conjunto. Perdón. Y a continuación tenemos de que, por ejemplo, mi manera común de decir de que A está en S, es decir, A pertenece al conjunto S o A pertenece a S. Entonces acá
las diferentes formas de leerlos es A es un elemento de S, luego A pertenece a S, o A está en S, o A en S. O de otra manera, el elemento A pertenece al conjunto S. Es otra manera. Entonces, existen diferentes maneras, existen más maneras para poder indicar que un elemento pertenece a un conjunto. No necesariamente las que tenemos ahí, ¿verdad? No necesariamente. Luego tenemos por acá algunos ejemplos de conjuntos y que tenemos, vamos a ver, tenemos, dice que para especificar qué elementos forman un conjunto podemos utilizar dos métodos, por extensión y por comprensión. El método por extensión se escribe a un conjunto listando los elementos separados por com, encerrando la lista entre paréntesis. Por ejemplo, A igual a 5, 10 y 15. Y luego B igual a, por ejemplo, San Salvador, San Miguel, San Vicente, Santa Ana. Son conjuntos de 3 y 4 elementos respectivamente, ¿verdad? Cuando utilizamos la palabra respectivamente, entiéndase que se refiere a la secuencia. Por ejemplo, 3 y 4 se refiere a los elementos de A y respectivamente luego 4 que hay en elementos en el conjunto B. No te dice que en este caso 5 está en A, pero 3 no está en A, ¿verdad? Porque los elementos que están en A son 5, 10, 15. Y la pregunta es, ¿será que 3 está en A? No, ¿verdad? Entonces se representa como 3 y esa E o ese símbolo de éxito en esa letra griega con la rayita que le cruza, luego A para decir que 3 no pertenece a A. Luego tenemos de igual manera, dice, Santa Ana está en B, pero La Paz no está en B. Es porque verificamos de que todos los elementos que están en B son San Salvador, San Miguel, San Vicente, pero La Paz no está, ¿verdad? El, según el ejemplo que tenemos ahí. Bien, podríamos continuar acá, pero también podríamos hablar de que, bueno, hay muchos criterios o propiedades o características que pueden tener. Ah, aquí hay algo que se me pasó. El ejemplo que veíamos ahí, jóvenes, digamos, vamos a ver, el ejemplo que vemos ahí era por extensión. Entonces, pero está el por comprensión. El por comprensión es aquel que se resume. Como por ejemplo, yo en vez de decir, digamos, o escribir todos los números dígitos o escribir todos los números reales, yo puedo representarlo como un intervalo. Lo puedo representar como un intervalo. Entonces, y acá es lo que nos dice. Dice, el método por comprensión, lo que tenemos acá, describe un conjunto en términos de uno o más predicados que deben ser ciertos para los elementos del conjunto. En otras palabras, describe al conjunto en términos de una o más propiedades que deben tener los elementos del conjunto. La notación seguida para este método tiene la forma de A es el conjunto o es igual al conjunto de los X tal que X satisface alguna propiedad. Como por ejemplo, lo que tenemos a continuación. Dice, por ejemplo, para describir el conjunto de los números enteros del 1 a 100.000, esto es lo que les decía, que en vez de escribir toda la cantidad de números, me permite como resumirlo, pero que yo puedo entender y asimilar que por la forma como está escrito me representa una cantidad que va de un intervalo bien abierto
o cerrado a otro límite de otro intervalo. Como por ejemplo, para describir los números enteros que ahí nos mencionan, eh, del 1 a 100.000, lógicamente no me voy a poner a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a 100.000, porque si no son planas las que estoy haciendo, o digamos me voy a llevar una eternidad me voy a llevar una eternidad, un- me voy a llevar una eternidad para escribirlo, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, hay, digamos, caracteres que me permiten, digamos, resumir. Por ejemplo, en vez de escribir todos los números del 1 a 100.000, yo lo que escribo es el siguiente intervalo. Y digo que E es igual al conjunto de los X, tal que X es un número entero positivo y X es menor o igual a 100.000. Porque si yo digo de 1 a 100.000, basta con decir todos los enteros menores o iguales que 100.000. Ahí estoy abarcando todos los números del 1 a 100.000. Otra manera también que podríamos abreviar sería, digamos, este mismo decir, que es equivalente a decir el intervalo no voy a poner igual. Es una manera también de decir X, vamos a ver, X mayor o igual que 1, pero menor o igual que 100.000. Y especificar que X es un entero, ¿verdad? Es una manera, es una forma. Luego tenemos, bien, vamos a ver por acá, algunas características de algunos conjuntos. El conjunto universal. El conjunto universal será considerado como el conjunto de todos los elementos en discusión para un problema específico. Por ejemplo, un conjunto universal, podríamos decir que son todos los números reales. Cuando yo digo todos los números reales, podemos pensar en que dentro de los números reales están los números enteros, enteros positivos, enteros negativos, números naturales, números racionales, números irracionales, etc. Podemos hablar de otro universo, el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos es un conjunto disjunto de los números reales, que es otro universo, por decirlo así. Se representa como un universo. Bien, continuemos. Bueno, voy a leer aquí lo que dice en relación al conjunto de los números universales. Este conjunto normalmente será especificado en principio de un problema sobre conjuntos. Reservaremos la simbología U para representarlo. Sin embargo, en algunas situaciones realmente claro cuál es el conjunto universal, por lo que no se especifica explícitamente. Este fue el caso con el conjunto D anterior, donde el entendimiento implícito fue que los objetos bajo consideración que eran potenciales elementos de D eran departamentos de El Salvador, teniendo el conjunto universal en este caso 14 elementos. Por ejemplo, si yo hablo de los números reales, de manera general, esto no los puedo contar, ¿verdad? Porque es un número infinito. Y, por ejemplo, el conjunto universal de los departamentos de El Salvador es un conjunto universal, es un conjunto universal, pero que es finito. Aclarar ahí que cuando hablamos de un conjunto finito, son aquellos que yo puedo alcanzar a contarlos. Más sin embargo, un conjunto
infinitos aquellos que yo no puedo alcanzar a contarlo. Por ejemplo, los números reales. Eh, Podemos pasar todo un día contando y no terminamos de contar los números. Si hablamos de los números enteros, también es otro conjunto infinito. Bien, conjuntos especiales. Por aquí se hablan de algunos conjuntos. Dice naturalmente los conjuntos que más nos interesan en matemáticas son aquellos cuyos elementos son objetos matemáticos. Algunos de ellos son utilizados como conjuntos universales. Es lo que mencionábamos hace un momento, que las tan universales tan frecuentes que les han sido asignados nombres y símbolos especiales. Los números reales, los que le mencionaba acerca de los conjuntos universales, que ahí dice que algunos de ellos, los conjuntos especiales, también han sido asignados como conjuntos universales. Dice que usaremos el símbolo n para el conjunto de los números naturales. Y ahí hay una representación, de n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Luego tenemos de que para los números enteros se va a representar por la letra Z mayúscula, una Z con doble rayita, que llevan en cuenta los positivos, el 0 y los negativos. Los números racionales. Los números racionales son aquellos números que pueden representarse de la forma, por ejemplo, A sobre B, donde A es un número, A y B son números reales y donde B es un número distinto de cero. Un número distinto de cero. Y bueno, también puede hablarse del conjunto de los números racionales. Bueno, el conjunto de los números racionales está representado por la letra Q mayúscula. El conjunto de los números irracionales, estos están representados por una Q y una comita en la parte superior. Una Q y una comita arriba. Esos son números irracionales, pero ¿cuáles son los números irracionales? Por ejemplo, el número pi. El número pi es 3.14, 15 y una infinidad de números. Pero que no se puede representar como una fracción. Pero tan grande es la importancia de este número que se le ha asignado una letra griega, pi. Ya conocen esa letra griega, pi. Entonces, el número pi, es decir, el número 3.1416 para redondear, digamos, para delimitar, ¿verdad? Porque no lo podemos representar de la forma A sobre B como un número racional. Ese es un ejemplo de número irracional. Otro ejemplo del número E. El número E es un número irracional. Por ejemplo, otro número irracional es raíz cuadrada de 2. Claro, se puede representar como raíz cuadrada de 2, pero no lo puedo representar de la forma A sobre B. A sobre B no se puede representar. Entonces, vamos a ver. Ahí está representado por extensión, pero por comprensión pueden representarse algunos de ellos de esta manera cuando son algunos subconjuntos. Bien. Luego tenemos otro aspecto, como lo son intervalos. Cuando consideramos R como el conjunto universal, es común encontrarse con otro tipo de conjuntos, especialmente llamados intervalos. Esto más que todo se consideran intervalos cuando se delimitan pequeños subconjuntos de los números reales y se habla de intervalos. Entonces, no sé si ustedes en algún momento han visto que gráficamente sobre la recta de los reales se pueden representar
se pueden representar intervalos, ¿sí? Entonces, que todo parece se utilizan intervalos para reales, pero, por ejemplo, para los números enteros, no, para los naturales, no, simplemente se representa como, pero como intervalos, no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de hecho, no vamos muy lejos. Por ejemplo, observen ustedes, abajo está una lista de ejemplos y todos estos elementos son subconjuntos, como les decía hace un inicio, subconjuntos de los números reales, de los números reales. Entonces, observen acá ustedes. Por ejemplo, el primero es un conjunto de los reales, el segundo también, el tercero también, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo. Todos ellos son ejemplos de su conjunto de los números reales. Por ejemplo, específicamente, voy a ver por acá, vamos a ver, acá. Supongamos que esta es la recta de los números reales. A partir de acá vamos a decir que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sigue, 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 sigue. Y aquí, este es el conjunto de los números reales. Y comúnmente se habla, bueno, aquí vamos a ver, intentando entrar. Bien, comúnmente se habla de que cuando se habla la recta de los números reales se representa por X. Podríamos decir que esa es una dimensión. Cuando hablamos de dos dimensiones ya hablamos del plano cartesiano, X, el eje X y el eje Y. Entonces hablamos del plano cartesiano. Pero acá, por ejemplo, yo puedo ver, bueno, voy a borrar aquí esto. Aquí puedo decir -1, -2, -3, -4 y eso sigue. Entonces yo puedo decir acá que un ejemplo, vaya, aquí si ustedes se fijan solamente he puesto enteros positivos y enteros negativos, pero no necesariamente. Por ejemplo, vamos a ver un intervalo específico que sea de la naturaleza de los que tenemos acá. Por ejemplo, el 1, el conjunto de los X que están en los reales, tal que ese X está en el intervalo cerrado de hasta B, el intervalo cerrado de hasta B. Es decir, con eso estoy diciendo que es cerrado en A y cerrado en B, que se toma en cuenta o se involucra dentro del conjunto al momento de graficarlo. Por ejemplo, se dice que este es acotado, un intervalo cerrado y acotado a la derecha y a la izquierda. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ese sería, digamos, el intervalo, a ver, el conjunto de los X que están en los reales. Vamos a decir X que está en los reales, tal que X está, X es menor o igual que 4 y mayor o igual que -3. Así de esta manera. Entonces, ¿cómo yo grafico esto? Cuando dice que es mayor o igual que -3, involucra al 3.
Y cuando dice que es menor o igual que 4, involucra el 4. Entonces es un intervalo acotado, un intervalo cerrado. Entonces sería, vamos a ver, de menos 3 acá hasta 4. Y aquí toma en cuenta todos los elementos que están dentro. Aquí hay una gran infinidad. Entonces la representación gráfica de el intervalo, otra forma de poder representar este conjunto es de la forma de decir que este es el intervalo cerrado de menos 3 a 4. Así, de esa manera. Otro ejemplo podría ser para x que está en los reales, tal que x es menor que 4 y mayor que menos 3. Entonces, ese es otro ejemplo, pero podría decir, ¿es el mismo que el anterior? No, no necesariamente, porque podría ser, porque usted observa que es abierto a la derecha y abierto a la izquierda. Entonces, sí, 0, 1. Entonces, acá, si usted se fija, va desde menos 3, desde acá, hasta 4, hasta acá. ¿Sí? Entonces, pero como es abierto, se escriben como esto. No se escribe en corchetes, sino que se escribe así. Otra forma de representarlo, de escribirlo, es como corchetes invertidos. ¿Sí? Invertidos. Hacia afuera. Así. Otra forma. Y se escribe así. Y esto se puede escribir como menos 3, 4. O decir menos 3, 4. Así. Otra forma sencilla de representarlo. Y así sucesivamente. Entonces, todos estos son ejemplos de conjuntos. Son ejemplos de conjunto, ¿verdad? Entonces, no hay mayor dificultad en esa área. Entonces, prosigamos acá. Conjunto vacío. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El hecho de que se diga conjunto vacío no podemos asimilar de que es igual a 0. Mucho cuidado con eso. No podemos decir eso. Porque un conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Y la forma como se pueden representar, bueno, que también se le llama conjunto nulo. Y la forma como se representa es con una letra como tipo O 0 con una rayita cruzada. Una rayita cruzada. Entonces, pero jamás hagamos esto. Si a usted le dicen, escribe el conjunto vacío, el conjunto vacío es igual a esto. Esto no es conjunto vacío. Conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento y cuando yo hago esto que acabo de describir ahorita, estoy diciendo que es un conjunto con un elemento y no es conjunto vacío. Entonces la forma de representarlo es simplemente con la raíz, con el símbolo o simplemente llaves vacías, de esa manera. Entonces, aquí abajo está la especificación. Dice, note que, y está el símbolo, y son dos conjuntos diferentes porque esa O con esa rayita es el conjunto vacío, que no tiene elementos. Y paréntesis, con esa O, con esa rayita,
Por otro lado, es conjunto con un elemento, tiene un elemento. Yo estoy diciendo que tiene un elemento. En este caso, ese símbolo está dentro del conjunto y estoy diciendo que tiene un elemento. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Con eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Otro aspecto, otra cualidad, otro tipo de condición es igualdad de conjuntos. Dice, una noción importante sobre conjuntos fue introducida parcialmente al inicio de esta sección, cuando observamos que el D es igual a el conjunto de los X, tal que X es el nombre del departamento de El Salvador, cuyo nombre comienza con San. Podía también escribirse utilizando el método por extensión, que igual a S igual a San Salvador, San Miguel, Santa Ana, San Vicente. Esta relación entre los conjuntos D y S, independiente de la forma que tomen, se define y es llamada como igualdad de ya que D me está describiendo por comprensión lo que es el conjunto de los números, el conjunto de departamentos. Y exponerlo específicamente en Salvador, San Miguel, San Vicente, lo represento por extensión. Entonces, tanto como D como S me representan el nombre de los departamentos específicos. Entonces son conjuntos iguales. Vamos a ver. Hay otra forma de representar, digamos, para decir que dos conjuntos son iguales. Por ejemplo, si A es igual a B, sí, solo sí para todo A. Para todo A que esté en A, sí, solo es de A está en B. Es decir, que los mismos elementos que están en A están en B. ¿Sí? Cuando dos conjuntos son distintos, cuando al menos un elemento que está en A es distinto de todos los elementos que están en B. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar que dos conjuntos son distintos. Bien, también se pueden hacer operaciones con conjuntos. Aquí hay otras representaciones, subconjuntos. Subconjunto, en un inicio mencionábamos subconjuntos, en un inicio. Vale, le puedo hacer una pregunta porque creo que solamente yo estoy participando. En algún momento, bienvenido ahí a Kevin Ernesto que se ha incorporado y después. Vale, les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Qué tipo de operaciones se pueden hacer con conjuntos? Eso es bastante conocido o se han leído, digamos, algún material en relación a conjunto. ¿Qué operaciones se pueden hacer con dos conjuntos? Ayúdenme. Algo que se les venga. Jóvenes, participen. Necesito que ustedes participen. Algunas operaciones con conjuntos que podamos hacer. Escucho, jóvenes. Hablen. No han leído el material o algún libro. Vaya. Vamos a ver por acá. Algunas operaciones con conjuntos. La compañera Marcela colocó en el chat unión e intersección.
si mal no estoy. Ah, muy bien, exacto. Así es, Marcela. Unión de conjunto es una operación. Intersección es otra operación. Exacto, así es. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por participar. Gracias ahí por estar pendiente. Bien. Justamente eso vamos a ver en este momento. Y lo vamos a representar gráficamente. Voy a poner acá algunas operaciones con, con conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, yo puedo unirlo, puedo intersectarlo, puedo hacer la diferencia simétrica. Son las operaciones más básicas. O me piden el complemento de un conjunto. Entonces, para ello lo que yo voy a hacer es ilustrar por medio de diagramas de Venn. Es una forma bastante bonita, bastante sencilla, para poder representar, digamos, algunas operaciones que podemos hacer con conjunto. Se habla de la unión, intersección, diferencia simétrica. Bien, por ejemplo, si yo digo que A unido B, la representación gráfica, voy a escribir en otro color, la representación gráfica de A unido B si yo digo que voy a representar a A como un círculo y a B como un círculo, si yo digo que este es A y este es B, entonces la unión de esos dos elementos, o de esos dos conjuntos, son, digamos, valga la redundancia, la unión de todos los elementos que están en A y que están en B al mismo tiempo. Que están en A y que están en B. Entonces significa de que gráficamente son estos elementos que están en A y que están en B. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá al momento de representarlo gráficamente? Se va a sombrear toda la parte de A y toda la parte de B. Entonces sería así. Así. Esa es la unión de A con B. Ahora hagamos otro. Hagamos lo que es la intersección. A intersectado con B. En resumidas palabras, resumidas cuentas, la unión de A con B es juntar todos los elementos de A con los elementos de B. Y si hay algún elemento en común que se repite, solamente se coloca una vez, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de conjunto específicamente, por ejemplo, si A es igual a 3, 2, menos 1 y B es igual a 5, 2 y 4, significa de que A unido B, A unido B, A unido B, A unido B va a ser igual a 3 que está en A, 2 que está en A, menos 1 que está en A. Y empiezo con los elementos de B. 5 que está en B,
2 que está en B, pero como ya está, ya lo escribimos, no es necesariamente que lo volvamos a escribir. No se vuelve a escribir porque ya está. Luego 4, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí uniendo, ordenando, podríamos decirte que esto es igual a menos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así se representa. Ahora vamos con la representación gráfica de A intersectado B. ¿Qué es una intersección de conjuntos? La intersección de conjuntos es aquella parte donde es común en B y en A. Por ejemplo, cuando dice, tú y yo tenemos algo en común. Ah, ¿qué es lo que tenemos en común? Que tanto lo tienes tú como lo tengo yo. Por ejemplo, yo he escuchado, hay parejas que dicen, ah, mire, tenemos algo en común. ¿Y qué le dice la chica al chico? Lo que tenemos en común es que a ambos nos gusta la música clásica. Ah, otro ejemplo, que a ambos nos gusta lo que es la comida china, que a ambos nos gusta ir al cine. Ah, es algo en común que tanto para aquella como para la otra están. Ahora, acá gráficamente, intersección de conjuntos sería la parte que está en común, sería esta. La voy a sombrear. Sería esta. La parte donde está en A y está en B. ¿Sí? Esta parte me está indicando de que aquí toda esa porción que está en azul están en común en A y está en B. ¿Sí? Entonces, por tanto, se sombrea de esa manera. Se va a sombrear de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Entonces, por ejemplo, digamos, de manera algebraica o numérica, podríamos decir de que utilizando estos mismos conjuntos, A intersectado B, ¿alguien tiene la idea de qué es? ¿Qué es lo que hay en común en A y en B? Porque acabamos de decir que la intersección de dos conjuntos es la intersección de A con B. ¿Qué hay de común en ambos conjuntos? ¿Qué es lo que hay en común? Que lo tiene A y lo tiene B al mismo tiempo. Vamos a ver, ya El similar, número observa. 2. El número 2. Entonces significa de que la intersección sería 2. ¿De acuerdo? E incluso yo puedo ver gráficamente estos dos conjuntos. ¿De qué manera? Observe usted por el diagrama de Venn. Por el diagrama de Venn, así. Por ejemplo, si este es A y este es B, sería 3, 2 perdón, 3 menos 1 y 2. Observe, no he sacado ningún elemento de A. El menos 1, el 3 y el 2 están en A. Ahora grafiquemos B. Sería 5, 4 y 2, pero 2 ya lo tengo escrito acá y estoy diciendo que está en B. Entonces, esta es la representación gráfica de lo que son, digamos, la intersección de conjuntos y solamente sería esta parte. Observe, la parte donde se intersecta, lógicamente o abreviadamente se ve que solamente es 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? Bueno, voy a borrar eso. Luego tenemos otras representaciones. Bueno, solamente las voy a ilustrar porque ya vamos a cumplir una hora. A las 7:41 gustaríamos una hora. Bien, vamos a ver, permítame. Bien,
tenemos por acá que podríamos hablar de diferencia. A menos B. La diferencia gráficamente está representada así. A y B. La diferencia son todos aquellos elementos que solamente están en A, pero que no debe, esos que dichos elementos de los cuales estoy mencionando, que solo deben de estar en A, no deben de estar en B. Definitivamente no deben de estar en B. Entonces, para que yo pueda ver dicha diferencia gráficamente sería solamente los elementos que están en A, pero que no están en B. Sería esta parte que voy a sombrear en este preciso momento. Todo esto que yo he sombreado está en A, pero no está en B. Si yo hago lo siguiente, esto, ojo, esto que estoy rayando ahorita está en A, pero cumple con la condición de que está en B. Entonces, la diferencia de A menos B es de que solamente esté en A. Solamente en A y que no esté en B. Entonces, por lo tanto, sería solamente así. Así. ¿Sí? Bien, y algebraicamente o por medio de conjuntos numéricos se puede hacer, digamos, algo similar. Pero por el tiempo no lo vamos a hacer, pero se entiende. Cuando ustedes vean una diferencia, solamente piensen A menos B significa de que tiene que solamente tomar los elementos que están en A, pero que tiene que cumplir al mismo tiempo con esa condición que no esté en B, que no esté en B. Entonces vamos ahora a representar lo que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica son aquellos elementos, la diferencia simétrica son aquellos elementos que están en A y están en B, pero no están en la intersección. Por ejemplo, gráficamente sería B igual a, la diferencia simétrica está representado A y un triangulito delta. Así, esa es la diferencia simétrica. Y gráficamente está dado así. Este es A, este es B. Aquí A y este es B. La diferencia simétrica sería los elementos que están en A y que están en B, pero que no están en la intersección. Sería así. Vamos a escribir con amarillo. Vamos a utilizar todos los colores que tenemos en esta pizarra digital. Entonces sería toda esta parte. Esta sería esa sería la diferencia simétrica. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Si han entendido esa parte, jóvenes?
Hola, hola, jóvenes, entendidos aparte. Sí, se entiende, Luis. Muy bien, bien. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Eh, Vamos a conectarnos el día sábado, esperando, ¿verdad?, que todos estén ahí puntuales. ¿A qué horas tenemos la tutoría? A las 10, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿me corrigen, por favor? ¿A las 10 o a qué hora? Sí, a las 10, muy bien. Sí, es que ese día me toca terrible porque tengo que dar tres tutorías. Tengo una tutoría de 10, perdón, de 8 a 10, luego con ustedes de 10 a 2 y luego de 1 a 3. Es una maratón de todo el día, pero así toca. Bien, vamos a llegar hasta ahí, jóvenes. Me voy a despedir de ustedes y pues no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a llegar hasta ahí. Gracias por su atención, gracias por conectarse. Yo sé que pues algunos de ustedes quizás están en el trabajo, algunos de ustedes van llegando del trabajo, algunos de ustedes quizás este, se han sacrificado, pero gracias por estar ahí en la tutoría. Bien, me despido y pues nos vemos el sábado, primero Dios, a las 10 en punto. Y pues hasta pronto y cuídense, pasen una feliz noche, bendiciones a todos y hasta pronto. Cuídense. Feliz noche a todos, cuídense.